SER Podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Isabel Ayuso, su novio. Hoy problemas en los tribunales. El abogado del novio ha contradecido hoy a su cliente en el Tribunal Supremo. Andriy Portnov estaba dejando a sus hijos en el colegio americano de Pozuelo cuando un hombre encapuchado le profería varios disparos. O cuando nos sometemos a una de las variadas tomías que se practican en un quirófano, sea mastectomía o traqueotomía, por ejemplo. Yo sigo diciendo, vamos a hacer un Skype. Ya ha quedado en mi imaginario colectivo, por lo menos en el mío. Yo canto a la monarca, que sabe rapear. No, pero enlazando el tema, ¿sabes a mí también lo que me pone de quicio? A ver, y otra cosa. Gilipollas. La gran noticia de la semana en Silicon Valley, Silicon Valley. Mire usted, yo estoy estupefactado. Además, Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Hoy en compañía de Xavier Fortes, de Javier Casal, de Aida Bao, Isaías, ya se ha anunciado que ellos saldrían, pero habrá más cosas. A ver si hay tiempo. Bueno, esta semana ha sido lo que ha sido, muy movida, ha estado marcada por la estrafalaria comparecencia de Leire Díez, dando inexplicables explicaciones sobre inexplicables conversaciones, pero lo más curioso, y poco hemos hablado de ello, nos dicen Lourdes, Samuel y Leticia López, es que el PSOE ha decidido abrir expediente a la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. Esto lo contó Aimar Breto, Semana 25. El Partido Socialista va a abrir un expediente a Leire Martínez, la militante del partido que mantuvo reuniones con empresarios Leire y abogados. Martínez, la pobre. Oye, primero la echan de La Oreja de Van Gogh y ahora le abre expediente el PSOE. Pedro Sánchez. Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Bueno, también fue espectacular para bien la final de la Champions, como el partido de ayer entre España y Francia, pero hablemos de la final de la Champions y en esa apasionada retransmisión de Carrusel en la que Roberto Sánchez vigila a Flaky. Es verdad que faltaban ya calificativos para describir lo que vimos y claro, al escoger uno a veces pues se nos va la mano. La obra maestra del Paris Saint-Germain lleva la firma de Luis Enrique. Quiero hacer historia, decía. Pero es que Lucho, amigo, has hecho historia en el fútbol con una final tremebunda. Paris Saint-Germain 5. Una final tremebunda. Nos recuerda Roberto con toda la razón que tremebundo es algo espantable, horrendo, que hace temblar. Es verdad. Para el Inter lo fue, desde luego, pero para el PSG, pues no parece, desde luego, ni para su entrenador. Y Alfonso Sanz cree que tampoco fue una salvajada, como dijo Dani Garrido. Estamos asistiendo a algo realmente histórico. Nunca había habido una final de Copa de Europa o Liga de Campeones con 5 goles de diferencia entre los contendientes. Alucinante. Son 23 remates del Paris Saint-Germain. 20 de los 23 remates son desde dentro del área. Es una salvajada, Marcos. Es que es una salvajada. Es una salvajada. Bueno, se lo piensa otra vez. Claro, aquí estamos un poco en la frontera, porque salvajada es un dicho, un hecho propio de un salvaje, y aunque es verdad que tiene un sinónimo que es enormidad, y fue un partido enorme, el resto, y son muchísimos, nos remiten a brutalidad, atrocidad, crueldad, bestialidad, animalada, burrada, barrabasada. Vamos, que podíamos haber escogido perfectamente cualquier otro calificativo. Bueno, ya estamos de lleno metidos en el mes de junio, algunos ya lo han hecho, el resto hacen o estamos haciendo cuentas estos días para presentar la declaración de la renta. Y Pedro Iranzo imagina que Froilán, el nieto del emérito, lo tendrá un poco crudo, si es verdad lo que contó Kiko Matamoros en la ventana de la tele. ¿Y ve al abuelo mucho? En Abu Dhabi sí. Y fue su primer trabajo en una petrolera. Pero no, allí 6.000 sueldos, es un sueldo digno. Sí. Pero es un sueldo de clase media. Toma ya, 6.000 sueldos, es un sueldo digno, pero de clase media, más o menos, ¿no? En Abu Dhabi. Y claro, si esto cobra el nieto, imagina el emérito abuelo.
no me extraña que Juan Carlos, ahorrador, quisiera volver a España aunque fuera cobrando una miseria. Juan Carlos I quiere volver a España para vivir en la que él considera su casa, el Palacio de la Zarzuela, y cobrando la asignación que su hijo le retiró el año pasado y por la que cobraba 16 euros anuales. Bueno, oye, por 16 euros tampoco le vamos a impedir que vuelva aquí, ¿no? Se lo puede retirar. A Galicia a disfrutar. Bueno, por cierto, en nuestro afán de servicio público para rezagado le recordamos que junio tiene solamente 30 días, 30 días, que lo dejamos todo para última hora, y nos lo pide Isabel Garrote tras escuchar esto en Hoy por Hoy. Recordemos que el plazo para presentar la declaración de la renta termina el 25 de junio en el caso de aquellas declaraciones con resultado a ingresar que se quieran domiciliar, y el 31 de junio para el resto. No. Nos pide el Ministerio de Hacienda que rectifiquemos. Es el 30, que junio de momento ni tiene ni espera tener 31 días. Querida mujer, 2 puntos, no me hagas sufrir, coma. Bueno, y esta semana también ha sido intensa para casi 300.000 jóvenes españoles que se han sometido a la PAU. Supongo que con el trajín no habrán tenido tiempo de escucharnos, y lo espero, Francino. ¿Por qué? Porque hemos podido sembrar la confusión entre ellos, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, con los famosos ordinales, de los que Juan Carlos Orozco nos manda la última. Lo que ha hecho Tom Cruise, pues aparte de un negocio impresionante, porque no sé si es la octava, la novena o la veinteava, pero y en podría principio ser... O la veinteava, no, es la 20ª, es la enésima vez que lo recordamos. Pero con Bollero es imposible. Que no es la 20ª. Bueno, pues a ver si nos escucha y tal. En los exámenes de historia, ¿no? Si te preguntan, por ejemplo, por el Imperio Austrohúngaro, pues oye, no conviene dar detalles escatológicos, nos dice Ángela Sánchez, pues no sé, contar, por ejemplo, que un emperador se tire pedos, que tampoco es algo excepcional. Hablaban en Hoy empieza todo de una extraña subasta. Va a salir a subasta el equipo de afeitar del emperador Francisco José I y un retrato de la emperatriz, sí, de Austria. No. Claro, porque también salen el cuesco y el espejo de afeitar. Subastaban el cuesco del emperador. Bueno, no se subastaba el cuesco, sino el cuenco de Francisco José I, el que utilizaba para afeitarse. Pero bueno, oye, ellos mismos se corrigieron. Va a salir a subasta el equipo de afeitar del emperador Francisco José I. También salen el cuenco y el cuesco. Hubiera estado muy bien que saliese. Bueno, corrigieron, pero no lo hemos dejado escapar. Y Carlos Matera Mat lo ha dejado escapar, y la viñeta de esta semana es la subasta del cuesco del emperador. En geografía, por ejemplo, espero que ningún estudiante haya situado Gales en Inglaterra y además fuera de Europa, como escuchó Isabel de Francisco en A Vivir. La infanta Sofía está en Gales, que es uno de los territorios pertenecientes a Inglaterra, que no es Europa. Gales, perteneciente a Inglaterra, que no es Europa. Bueno, Gales pertenece a la isla de Gran Bretaña, que comparte con Inglaterra y con Escocia, y después junto a Irlanda del Norte pues es el Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, pero sigue siendo Europa, que no se haya equivocado ningún alumno. Pero ojo, esta vigilancia está muy bien para despistados, aunque requiere contexto, porque el comentario lo hizo Javier del Pino tras emitir este otro, que es de nota también. Te lo digo porque esta semana una senadora del PP estaba un poco confundida con lo que es Europa y lo que no es Europa. Buenas tardes, ministra. Me alegra verla. Hacía 2 meses que no venía usted por aquí. Menos mal que hemos sabido de usted por sus viajes. La hemos visto por Europa, en el entierro del Santo Padre, y también fuera de Europa. En la Feria de Abril. ¿Qué? Pues hombre, claro, es una grandísima pregunta. En fin, oye, de todas maneras, disculpemos a esta mujer, porque en Sevilla también se lían. Oye, ¿tienen tantas fiestas? El alumbrado de la Feria de Sevilla, de la Semana Santa, de Navidad, hombre, coño. Coño. Repasó todo el calendario festivo. Bueno, en materia de lengua, sobre refranes, si escribes en un examen que en el refrán más vale pájaro en mano que ciento volando, no hay rima asonante, pues la puedes cagar, nos dice Daniel Carrasco Fernández. Es compleja la mecánica del refrán porque no riman. Y sin embargo, pero hay otros que sí. Efectivamente. Pero más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿ahí hay rima? Una cosa que no tiene además ningún sentido. Bueno, pues ese dicho es una perfecta rima sonante, que es la repetición de vocales desde la última vocal acentuada, según dice nuestra gramática. Y espero que no se moleste ni Sastre ni su compañero Maldonado, que me la tiene. Y a veces me agobia mucho esto de la edad. Sabes que ya no sé ni hablar. Va a salir en lo de Isaías.
Bueno, ya se arcó bastante. ¿Sí? Sí. Porque si yo cuidado Isaías, a ver si tengo un tortazo a Isaías. Hombre, a mi colega me lo respeta. Isaías, mi colega me lo deja. ¿Tú sabes que está todo el día hablando, el pobre? ¿Cómo se va a equivocar? Bueno, claro, si es que nos equivocamos todos, que nos pasamos todo el día hablando. Bueno, también sobre lengua, cuidado con los plurales, con algunos plurales. Ángel Berrocal, por ejemplo, vigila a Eduardo Madina por este plural inverosímil. ¿Quién ha decidido que este tipo de perfiles como el de Leire Díaz ocuparan un papel? ¿Quién decidió que perfiles como el de Koldo jugaran el papel que jugaron en algunos ministerios? Cuidado con un ejercicio de generalización. Lo dije hace unos cuantos hoy por hoy. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Que suena raro y verlo escrito ese hoy. Sí, hoy por hoy. Y con ese final. Hoy, sí. Bueno, pues gallego un poco, ¿no? Hoy, sí. Portugués. Hoy, sí. Recordamos que hoy es un adverbio que no tiene plural. Es verdad que también puede funcionar como sustantivo, ¿eh? Cuando decimos, pues eso, ¿no? El hoy hay que disfrutarlo. Pero en este caso, conforme a la norma, sería el plural oyes. Así que yo creo que mejor sería dejarlo en los hoy por hoy. Y sobre neologismos, Israel de Francisco nos manda este maragma que escuchó en Hoy por Hoy. Maragma. Estamos viendo conversaciones de policías diciendo que se quieren cargar al PSOE. Estamos viendo conversaciones con noticias aparentes grabadas hace 9 meses. Y en ese maragma, de exceso de información... Maragma, ¿no? Que es una mezcla entre magma y marasmo, y quedó en maragma, pero bueno, recordamos que las correctas serían las otras dos. Pero bueno, yo también tengo lo mío. Mira que la semana pasada corregí a Iñaki de la Torre por lo del princesado de Cantabria. Ya que tenemos princesa de Asturias, porque no conseguimos que nos den un princesado, pero de Cantabria. No solamente lo dijo, sino que después lo cantó. Les queda una oportunidad para pedir el princesado, vamos. Para pedir el princesado, pues ala, yo arrastrado por Iñaki, resulta que convertí esta semana un condado en condesado. Y me corrigen José Manuel de la Ars, Beatriz Fernández, Angélica Acunci, César Aguado, Paco Torres, Fernando Conde, Jorge Castro y todos estos me han encantado. Tienen ganas, ¿eh? He triunfado. Claro, me parece bien, entre comillas, que en una monarquía pues se distinga, digamos, a la nobleza de determinadas personas con títulos nobiliarios, ya sea un marquesado o un condesado, ¿no? Se ve que duda, pues no, Isaías no, me dicen los vigilantes, será en todo caso un condado, y creo que tienen toda la razón. Es verdad que me podría salvar con el diccionario en la mano que registra la palabra condesado, pero la registra evidentemente como un término ya muy poco usado. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Bueno, y nosotros vivimos en la carretera. Hoy estamos aquí en Pontevedra pasando una tarde maravillosa. Aquí en Galicia los chavales supongo que no habrán tenido problemas con la PAU, porque la verdad es que tienen muy buena formación primaria, secundaria, incluso cuando son mayores recuerdan perfectamente las propiedades del agua, por ejemplo. No hay problema, se puede beber, aunque tenga un aspecto que pueda no ser completamente, digamos, limpio, como es el agua, que es inodora, incolora y también, por supuesto, apetecible. Incolora, inodora y muy apetecible. Bueno, estamos en Pontevedra, que es una ciudad maravillosa, de esas que se pueden pasear, recorrer paseándola, ¿no? Salvo que quieras comprar un puñetero mueble. En Muebles Reigosa, gran liquidación de todas las existencias por nuevas instalaciones. En comedores, librerías, dormitorios, complementos y auxiliares. Muebles Reigosa, a 100 kilómetros, a 100 kilómetros... a 100 metros. Lo estaba diciendo y digo, uy, qué lejos. Lo estaba diciendo y digo, yo esto para Pontevedra es un poquito lejos, 100 kilómetros para comprar un puñetero sillón. Claro, no es extraño que colocando una tienda a 100 kilómetros, después las cuentas de algunas empresas vayan como van. Esta ya es una empresa importante, 100 trabajadores, 12.000 euros de facturación anual. Si con 100 trabajadores facturas 12.000 euros al año... Tocan a poco. La cuenta de resultados es una mierda, Francino. Una mierda, ¿eh? Pero bueno, aquí son así. Aquí son de no moverse mucho, precisamente porque son ciudades pequeñas y acogedoras. Bueno, hasta los clubes de fútbol, ¿no? Eso de viajar ya... El Arzúa viaja el domingo a las 5 a casa del Arzúa. Cansados no llegarán, desde luego, ¿no? Pero bueno, oye, estamos muy bien rodeados esta tarde, que sí que se han molestado para venir hasta aquí, aunque no pillara muy cerca. No he visto a ningún oyente de Vigo entre los que he saludado que son fácilmente identificables, porque según su alcalde tienen solo dos dedos en la mano. Seguramente se cuentan con los dos
dedos de las manos, con los dos dedos de las manos, de las dos manos, ¿verdad? Sí, de las dos manos, pero 2 dedos en cada mano. Bueno, aquí todos los oyentes a los que he saludado, por lo menos a los que he saludado, tienen sus 5 deditos en cada mano. Estamos muy bien rodeados de oyentes ilustres y también de ilustres compañeros de Galicia. A alguna de ellas no le sentó muy bien salir de la tierra e irse a Madrid y enfermó nada más llegar allí. El ministro Alfonso Alonso anuncia, como pedían los pediatras, que todos los bebés a partir de los 12 meses la van a recibir y gratis. Mariola Varicela. No sé si tenía varicela, pero tampoco hay que contarlo. No lo sabía. Bueno, son compañeros que nos han dejado perlas memorables. Con Marina Fernández, por ejemplo, llegaron desde Galicia a Madrid las Fuertes Rubias. Buenos días, ha refrescado, pero un poco menos que en Toledo, 19 grados en el centro de la capital y alerta amarilla por Fuertes Rubias. Alerta amarilla. Alerta amarilla por Fuertes Rubias. Y Aida Bao, aquí presente, no se quiso quedar atrás y subió la apuesta a Tremendas Rubias. Lo primero es irnos a Canarias porque las islas están a esta hora en alerta máxima por una tormenta tropical que está cada vez más cerca. El gobierno de Canarias ha pedido a la población que se quede en casa ante el riesgo de colapso por las tremendas rubias que se esperan allí entre hoy y el lunes. Qué obsesión tenemos con las rubias. Bueno, son un poquito exagerados por aquí, ya sea hablando de lluvias grandes o de lluvias tremendas o de caramelos que lanzan los Reyes Magos en una cabalgata. Los Reyes repartirán 250 caramelos que pesan nada menos que 2.200 kilos. 250 caramelos que pesan nada menos que 2.200 kilos. Pero serán más pequeños para evitar lesiones oculares, decía el concejal de Agricultura, al ser arrojados por los Reyes Magos. Encima ese año eran más pequeños, pero estos pobres niños de Vigo con 2 dedos cogiendo caramelos de 2.200 kilos. Bueno, unos exageran y otros, sin embargo, son muy precisos, como Javier Casal. Desde Damasco, desde Siria, donde además las complicaciones son realmente complicadas. Nos ha fastidiado, las complicaciones es lo que tienen, que suelen ser realmente complicadas. Antes nos ha dicho que madrugaba por la mañana, que suele ser también lo más frecuente, ¿no? Bueno, pero oye, es gente sana, gente maja, aunque alguno le dé a la droga, y hay algunos que le dan muy bien a la droga por aquí. 3 gallegos han sido detenidas con un alijo de 1.600 kilómetros de resina de hachís. Eso da para mucho. Y después está lo otro, Francino. A ver. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. No todo va a ser follar, cantaba Crae. O sí, piensan por aquí. Bueno, lo piensan y lo dicen. Que nos damos un paseo, follamos un pouco, compramos. Dende logo é un bo plan para este fin de semana, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente, es un buen plan, es un buen plan, no sé si hace falta decirlo por la radio. Piensa mucho en el sexo. Esto le pasó a Xavier Fortes en la tele comentando una foto de Pedro Sánchez y un miembro o un exmiembro de la familia. Las juventudes del Partido Popular han publicado hoy este tuit. El texto es escaso. ¿Vacaciones? Se pregunta. La respuesta, la que ven, que yo no voy a pronunciar. Y la imagen, vemos en la playa al presidente del gobierno con su espolla. ¿Pero en qué estabas pensando, Xavier? Pues no sé. Bueno, y cuando no son pollas, pues son los pollos. En un primer momento pensé que con esos 170 apoyos, yo podría gobernar, como después de lo que usted ha dicho, podré hacer ahora. Pero bueno, lo de Fortes con la espolla, no sé si es por ser gallego o por trabajar en Televisión Española. Sí, el presidente del gobierno ha asistido acompañado de su espolla. En todo caso, son muy dados, ¿eh? Aquí hasta tuvieron una ministra del rabo. Tamén estaba o conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, ministra, tamén do mesmo rabo, Elena Espinosa. La ministra del mismo rabo será para economizar, supongo, ¿no? Y después, Francino, pues ¿qué te voy a contar del cuerpo de bomberos? Están bien dotados. Por favor. Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Lo hice sin querer. Nunca me había pasado eso. Bueno, perdonad. Bueno, tienen aquí el número de vehículos que ves. No hace falta explicar más. Si queréis hacer alguna pregunta.
sobre la rotación. Esto es imbatible. Es imbatible. Esto es imbatible. O sea. Y desde queréis hacer alguna pregunta, si lo difícil es responderla. Bueno, eso es en el cuerpo de bomberos. Después hay otros cuerpos que hacen cosas un poco bárbaras, la verdad. ¿Cosas nazis? Bueno, pues no, pero casi, ¿no? Por ejemplo, aquí la Guardia Civil hace autopsias a los detenidos. El guardia civil fue detenido por sus compañeros y trasladado a la comandancia de Pontevedra para ser interrogado. Esta mañana le será practicada la autopsia y el guardia civil prestará declaración en el juzgado número 2 de Cambazo. Después de la autopsia prestará declaración. O sea, el guardia civil, la verdad es que como hijo del cuerpo tenía un buen cuerpo. No, lo mejor es, después de ser interrogado, le harán la autopsia. ¿Cómo tiene que ser el interrogatorio? Vamos. Le detienen, le interrogan, le hacen la autopsia y después a declarar ante el juez. Y claro, sorprende mucho este ensañamiento, además, en esta tierra, si tenemos en cuenta que después, pues no sé, con otras personas y con los tractores, son muy cuidadosos. Y en las últimas horas, nuevo accidente de tractor en la provincia de Pontevedra. El suceso tuvo lugar ayer en Redondela, en la parroquia de Reboreda. Según el 112, el vehículo fue trasladado en estado grave. Al hospital Álvaro Cunqueiro en un helicóptero medicalizado con base en Ourense. Así se las gastan por aquí. Bueno, tendría Cristina del Casar que recuperar los sonidos del año 2018, que estamos repasando 20 años de historia de la unidad de vigilancia, pero no tengo tiempo para más. Hasta aquí llegamos, me voy, que llega José Carlos, y después Andrés Suárez, que es un extraordinario cantante gallego, bellísima persona además, aunque hemos de confesar, Francino, porque a nosotros no nos gusta engañar a nadie, no como a otros. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Oye, aquí sois claritos, desde luego. Claritos. Pero a nosotros no nos gusta engañar a la gente y hemos de confesar que traer a Andrés Suárez ha sido nuestra segunda opción, porque quisimos traer a otra gran cantante, una gran cantante gallega, que es Carmiña Burana, pero no hemos dado con ella. Está aquí connosco, señor Pérez Varela, moi boas tardes. Moi boas tardes. Contenos, que festival vai a acudir? A verdade é que é Carmina Burana, que é unha das boas cantantes deste país. Carmina Burana, una boa cantante de este país. Buenísima, desde luego. Bueno, pues recordamos a los niños que nos han acompañado antes que, oye, uno se puede equivocar en la radio y, sin embargo, llegar muy lejos. Incluso puedes no tener ni puñetera idea de que es Carmiña Burana y llegar a ser consellero de la Xunta. Bueno, hasta aquí llegamos. Recuerden nuestra dirección de correo, udv@cadenaser.com, y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz. Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad. José Carlos Ruiz, buenas tardes. Bienvenido a Pontevedra, ¿cómo estás? Bien hallado, muy bien, muy bien. José Carlos Ruiz ha salido esta mañana de Córdoba para estar esta tarde en Pontevedra. O sea, hemos atravesado la península. Exacto. Nos ha dicho que ponemos la punta del compás y decidimos dónde la punta del compás la pones en Córdoba y luego vas por toda la cornisa dando la vuelta. Y llevamos próxima semana en Barcelona. Por eso digo que luego Sevilla, y bueno, no está mal. Pues no Sevilla está me mal. pilla cerquita. Oye, yo creo que hoy, estando donde estamos y por el motivo que estamos, yo creo que tocaría conectar con los primeros años de nuestra vida. Estamos en la universidad y podríamos poner el foco en esta parte o en este tramo de la enseñanza, pero yo me iría un poquito más atrás, a la infancia, al momento en el que un niño o una niña lo tiene todo por descubrir o va descubriendo cosas como la radio. ¿Esto de la infancia como tal tendría alguna mirada filosófica o no? Sí. Hombre, mira que hoy tienes, aparte de los oyentes, tienes aquí... Tenemos una mesa de honor, una mesa de honor. Están cerca de la infancia, ¿no? Sí, bueno, tenemos... pero todos llevamos un niño o una niña dentro, ¿no? O sea, eso habrá que verlo después. Esto no se pierde, pero si quieres una mirada filosófica, Venga. Es verdad que es ese periodo en el que por primera vez un niño se enfrenta a un mundo que no está configurado ni estructurado en su cabeza y que tiene que interpretar, modelar
y también transmitir, que son 3 cosas muy difíciles, porque por primera vez se le presenta... Interpretar, modelar y transmitir. Claro, o sea, tú tienes que codificar y decodificar constantemente cuando eres un niño, porque todo para ti es ignoto. Aparece por primera vez delante tuya una realidad inmediata. ¿Y qué significa inmediata? Pues que nada media entre tú y el mundo. Es decir, el pensamiento de un niño es un pensamiento encarnado, podríamos decir, porque es su cuerpo el que le va dando todos esos procesos de información y no se puede situar en medio todavía el lenguaje que está en... O sea, depende de los sentidos. Depende mucho de los sentidos. Es ese pensamiento que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo esa capacidad de sensibilizar el conocimiento a través de lo corporal. ¿Tú no sabrías poner un ejemplo, no sé, para que lo entendamos mejor, ¿no? O que lo entienda yo por lo menos, de cómo es el proceso en la cabeza de un niño para formar una idea? Hombre, a ver, voy a utilizar a Platón, ¿vale? Por aquello de, como estamos en la acción de filosofía, Platón cuenta un proceso para la formación de una idea. Y lo cuenta desde la parte sensorial y cómo se asciende hacia la configuración de la idea. Y la primera información que recibe un niño, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una pelota. La primera pelota que recibe un niño, a lo mejor con 1 añito, y le dice el abuelo, le he comprado una pelota. Toma, la pelota, esta es una pelota, y es amarilla, de goma y blandita, ¿vale? Porque es un niño pequeñito. Esa es la primera vez que asocia la palabra pelota con un objeto. La segunda pelota es en la casa la semana siguiente y se la da a la madre. Y resulta que es una pelota roja mucho más pequeña que la primera. Y le vuelve a llamar pelota. Entonces, el cerebro del niño ya ha escuchado a veces pelota, pero el objeto que se configura varía de tamaño y de textura. Y así durante 4, 5, 6, 7 veces pelotas diferentes, hasta que el cerebro ya la palabra la empieza a comprender y hace una abstracción de la realidad y configura el concepto, que es la idea. Pero para eso has necesitado previamente la configuración de diferentes objetos, porque al ser un pensamiento corporal, de la percepción de diferentes objetos para que extraiga aquello que es común al objeto. ¿Cómo sería el proceso en la cabeza de la niña mal para esto de la pelota? Yo creo que para que luego salga como sale. Claro, eso dependerá también del coco de cada uno y de cada una, ¿no? Sin duda. O sea, hay una configuración epistemológica que se va haciendo a nivel de conocimiento, pero luego hay una biológica, que eso no lo puedes eliminar. Mira, lo curioso es cuando ya llegue al concepto y escuche a su padre decir a alguien no me toques las, y entonces tiene que reconfigurar yo no quería entrar, el concepto. Pero cuando llega ahí lo entiende perfectamente, porque ahí lo que depende ya no es el concepto, sino el contexto. Ajá. Es decir, los contextos van configurando la comprensión también del lenguaje. Mira, vamos a hacer una cosa. Ya que estamos hablando de la capacidad de pensar y del proceso para bajar, para aterrizar una cosa a la otra y tal, y estando donde estamos, hemos hablado con algunos alumnos de 4º de primaria del San Clemente de Cesar, en Caldas de Rey. Les hemos preguntado eso. Oye, ¿qué es eso de pensar? ¿Qué definición utilizaríais? A ver qué nos han dicho. Va. Pensar sirve para, cuando hacemos algo, pensar en lo que estamos haciendo y saber en lo que hacemos. A mí me ayuda el cerebro a pensar. Como supongo que a todos. Pensar es importante porque si no, no tomaríamos decisiones muy adecuadas. Pensar sirve para tener la conciencia de las actividades que estamos haciendo. Pensar es importante porque te ayuda a tomar las decisiones adecuadas en el momento que estás. Pensar sirve para saber si los actos que estás haciendo son buenos o son malos. Me ayudan a pensar mi familia y también la cabeza. Todo sería un desastre. Cuando no pensamos, las actividades que hacemos tienen menos sentido y cuando pensamos tienen más sentido. A lo mejor piensas una cosa con menos sentido y la haces aún con menos sentido. Con sentido lógico de pensar, porque si no piensas bien, pues haces tonterías. Y así decir, esto es correcto, porque si hago esto, a lo mejor puedo estar molestando a otras personas o puedo afectarle a otras personas. Tendremos que pensar bien, porque si pensamos mal, también las actividades son menos correctas. Mira, estas respuestas son más difíciles que contestar que las del examen. Claro. Buenísimo. Bueno, ojo las cosas que han dicho, ¿eh? Es maravilloso. Cuidado, ¿eh? Pero qué sabiduría. Pero no sé. Es una sabiduría que es que con esa edad todavía están ya en el tránsito de pensar perder la lo pureza. Que estamos haciendo y saber lo que hacemos. Sí, lo que pasa es que están ya en ese tránsito, a esa edad, pierden un poco la pureza, ya están estructurando el marco conceptual del adulto. Y entonces se nota que hay todavía una transición de la ingenuidad, de dotar de sentido. De hecho, han repetido que pensar sirve ¿para qué? Para dotar de sentido. En el fondo lo que quiero es comprender lo que voy a hacer a través de dotar de sentido a lo que en ese momento piense. Y para eso necesitan el lenguaje. Por eso en esa edad, con 10 años, que están ya en 4º de primaria, ahí lo que
lo que empiezas a ver es que la lectura comprensiva es la que les da a ellos la configuración de la realidad. Ya no la lectura de unas palabras, sino la comprensión lectora. Y ese salto es importantísimo para llegar a ese proceso del adulto, ¿no? De configurar una realidad que se parezca a la de nosotros. Pero como punto de partida, ¿un niño es más filósofo que un adulto? ¿Así de saque? Un niño necesita más cuestionamiento de la realidad que el adulto, y por lo tanto, si la filosofía la entiende desde la perspectiva del cuestionamiento, sí podríamos decir que configura su mundo desde una mirada más filosófica. De esto se ha escrito mucho en los libros de filosofía para niños, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué actitud filosófica tiene el niño? Y dice, bueno, la primera es el asombro, el inicio de la filosofía, porque cuando tú te acercas a lo real, el asombro lo que te va a despertar en ti es la necesidad de que dotes de un marco referencial de aquello que te asombra. Y eso se puede hacer cuando eres un niño, se hace con relatos. Y los relatos generalmente cuando son niños son fantasiosos, son mitologías, son cuentos. Y sirve para que calmes un poco ese proceso inquisitorial que tiene el niño que necesita. Es decir, hay una necesidad filosófica de conocimiento en el niño que nosotros cuando somos adultos digamos que perdemos, ¿no? Porque has interpretado el mundo, lo has codificado. Bueno, yo no sé si codifiqué. Contaba antes lo que me pasó cuando tardé 13 años en acabar la carrera. Pero como soy muy de venirme arriba, demasiado arriba, sin esperar a configurarme el contexto, primera semana en la facultad, yo soy muy de... Entonces, segunda, tercera semana, curso general de redacción periodística, Martínez Albertos, que era lo que estudiamos, el curso general de... Y Martínez Albertos nos daba clase y yo me consideraba la joven promesa del periodismo español, ya en primero. Mirar si tiro para arriba, ¿no? Hombre, hablaba antes de la Audiencia Nacional de Pontevedra, con eso os podéis imaginar todo. Entonces, éramos en clase muchísimos, 200 y pico, y hace un trabajo que era comentar una tercera de ABC de Pedro Laín Entralgo, que teníamos que hacer un comentario de texto. Y yo no entendía nada de lo que decía aquel buen hombre, y contesté lo que quiso. Entonces puse las notas, pues habría el 40% aprobados, 45%, 50% suspensos, y luego habíamos 7, 8 que ponía en rotulador rojo, en el panel, pasar a recoger la nota en el departamento. Y yo dije, efectivamente, soy la joven promesa del periodismo español, aquí me van a apuntar ya al doctorado directamente. Entonces llego allí, señor Alberto, ¿usted quién es? Soy Xavier Fortes, alumno suyo de primero D. Vengo a por la nota. Entonces coge él, hace así, y me dice, mira, no le he puesto nota, pero lea al margen. Y ponía en el mismo rotulador rojo, le recomiendo que cambie de carrera. Esa fue mi primera nota en la facultad. Y me vino muy bien porque, digamos, que no sé, es como si te preguntan en aquellas antologías del disparate el esqueleto humano y tú le contestas la respiración de los anfibios, ¿no? O sea, no tenía nada que ver una cosa con otra. Pero tú fíjate, Xavier, que comienzas en primero de carrera con esa fantasía enorme de pensar que ibas a ser el pero ya en parvulitos yo ya pensaba que... Pero bueno, pues entonces has mantenido el niño mucho tiempo hasta que llegaste ahí. Pero eso implica, de alguna manera, lo que perdemos en el proceso transitorio al adulto, que sí tiene la filosofía del niño, es el proceso de credibilidad de la utopía. Es decir, todo niño no considera que haya una imposibilidad en aquello que es capaz de imaginar. Y desde esa perspectiva, cuando pierdes esa visión infantil de la vida, pierdes esa capacidad de pensar que tú tienes todavía. Ese proceso. Entonces, cuando llegas ahí... Perdona que te interrumpa, pero Nieves con Costrina me dio mensaje diciendo Martínez Albertos fue también mi profesor. Madre mía. Pregúntale. Madre mía. No le pregunto nada. No, que si no nos liamos. Sí, pregúntale si también le dijo que tenía que cambiar de carrera. Simplemente eso. Bueno, ya a ver si va acertando, ¿no? Lo estará escuchando. Bueno, hablando de filosofía y enseñanza o educación, El niño filósofo es una obra en la que, lo conoces tú bien, Jordi Nomen, que es profesor de filosofía, nos ayuda a hacer pensar a los niños y a las niñas para aumentar su capacidad reflexiva y crítica y todo eso. Y le hemos preguntado, déjanos una nota, un poco de un resumen de por qué es importante enseñar filosofía a los niños. Me parece imprescindible que la filosofía entre en las aulas de infantil y primaria, y ello por 3 motivos. El primero, porque la mentira está al orden del día hoy y el pensamiento crítico me parece fundamental. En segundo lugar, porque los conflictos nos invaden y buscar alternativas me parece también muy importante. Y en tercer lugar, porque los derechos humanos están en riesgo en múltiples partes del mundo y la filosofía para niños busca también profundizar en el respeto a los derechos humanos. Bueno, mira, 1, 2 y 3. Sí, además él es un especialista, ha trabajado mucho filosofía para niños en el centro educativo en el que trabaja y
Matthew Lipman, que es el creador del método de filosofía para niños, en 1990 ya sitúa 3 ejes donde vertebrar el proyecto de educar a los niños en la filosofía, que es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. Y dice que si tú a los niños de chicos le vas creando estas rutinas de pensamiento hasta el extremo de que la interioricen como un hábito natural, esos elementos de los que ha hablado, es decir, la mentira, los conflictos, tendrían fácil solución porque se prorrogarían en el tiempo las metodologías de pensamiento que los niños deberían de aprender en esas edades. Oye, pero el niño, hablando de educación, el niño es una persona del presente, no solo un proyecto de adulto. Lo digo porque ahí hay pensamientos distintos en la filosofía. Es decir, el niño tiene derecho a disfrutar del presente. Claro, pero no que todo lo que reciba sea en aras a un futuro que ya veremos cómo es. ¿No? Nosotros tenemos ya la costumbre de percibir al infante como un proyecto de adulto. Y esto es inevitable. Desde que nace parece que nuestra sociedad se enfoca en crear un adulto en todas las facetas. Y entonces hay filósofos como Walter Cohen que llevan ya un tiempo diciendo que lo legítimo en el niño es dejar que sea niño y no verlo como un proyecto, sino como una realidad, como una ontología, como una epistemología que dentro de su narrativa tiene sus propios códigos. ¿Qué pasa? Que claro, tú tienes también que tener un proceso educativo enfocado al futuro. Para que el niño se inserte en sociedad tienes que educarlo, tienes que conducirlo, tienes que guiarlo. Entonces, la delicadeza de ese proceso no la tenemos en cuenta porque ya directamente enfocamos. Y pongo ejemplos. Hay una cuestión que me parece relevante en la filosofía de los niños, que es el cuestionamiento, la pregunta. Los niños, cuando son muy pequeñitos, preguntan todo el rato, y el por qué. Es una fase repetitiva que necesitan... Incluso demasiado. Bueno, vale, pero no demasiado. Pueden ser cansinos. Lo dice un periodista. Eso, es una cosa. Pues cuando tienen ese proceso, y tú lo metes ahora de repente en el sistema educativo, todo se empieza a enfocar en la respuesta y no en la pregunta. Y lo primero que haces es desprestigiar un poco la capacidad del cuestionamiento del niño, que tiene esa necesidad de responder, y empiezas a evaluar todos los procesos de conocimiento solamente a través de respuestas, con lo que nunca tenemos una pedagogía de la pregunta. No nos enseñan a preguntar en ningún sistema educativo, ni siquiera en la universidad, y nos quedamos siempre limitados a que el de lengua y literatura te diga que los pronombres interrogativos son qué, cómo, cuándo, por qué, pero no te dicen cómo hacer una buena pregunta, ¿no? A veces hacen muy buenas preguntas y a veces tienen respuestas maravillosas, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, con 7 u 8 años le hice la pregunta imbécil que hacemos de vez en cuando los padres: ¿quién es el papá más bonito del mundo? Y el tío va y me dice: de los que conozco, tú. Por si acaso. Pues me dejó en mi sitio. No descartaba que hubiera otros, como efectivamente debe haberlos. Pero yo estoy alucinado con esta nueva generación de niños que es que han vivido un montón de realidades muy sorprendentes, ¿no? La pandemia, varias guerras, el espectáculo que estamos viviendo cada día. Y recuerdo muchísimo a una niña a la que le preguntaron: oye, esto de las mascarillas, ¿cómo lo lleváis en el cole? Y dio una respuesta filosófica maravillosa. Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. Sin duda. Esto es platonismo, es aristotélica, es epicúrea. Esto es puro pragmatismo. Exacto. Ya, aquí llegas a la filosofía más pragmática que pueda haber. Porque ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Sí? Es peor morirse, la alternativa es durísima. Pero es una imposición de realidad inmediata. Los niños tienen un esquema temporal muy diferente al nuestro. Para ellos el concepto de futuro es una categoría que si tú no se la metes en la cabeza, pues no la van a configurar. El pasado no tienen, con lo que mirar hacia atrás tampoco es relevante. Entonces viven en un presente inmediato que para ellos es el aprovechamiento de lo que acontece. De hecho, en griego es phainon, fenómeno. Es decir, el mundo de los niños es un mundo fenoménico, que significa lo que se manifiesta. Claro. Es decir, los niños están siempre delante de las cosas que se les manifiesta. Y la muerte es mucho peor que cualquier otra cosa que llevar mascarilla, respirar. Entonces, no tiene ninguna duda ni ninguna cuestión epistemológica que la pueda machacar. A ver, la Armada Gallega, Aida, Javier y Xavier, ¿cuánto os queda de niño? ¿Cuánto te queda de niño? A mí muchísimo. Yo me estaba acordando que decíais, los niños tienen que aprender a preguntar, y que decíais, y además a veces preguntan demasiado. Yo era una pesada de pequeña preguntando todo el tiempo, y hay una anécdota en mi casa que me recuerda mucho porque sigo siendo igual de mayor. Entonces a veces quieren que me calle. Me dicen, no hagas como con las 25 pesetas. Entonces las 25 pesetas eran mi padre y mi tía teniendo una conversación, no tengo ni idea de qué, pero era algo serio, en la mesa de la cocina, y yo allí sentada mirando para ellos. Y entonces llegó un momento, mira que mi tía es dulce conmigo, mi madrina, Tete, pero no aguantaba más. Y entonces me dijo, mira, si te callas y me dejas hablar con tu padre 5 minutos,
te doy estas 25 pesetas. Y me las puso encima de la mesa. Yo dije, vale. Entonces me quedé con las 25 pesetas y se pusieron a hablar. Yo no recuerdo cómo acabó esto, pero ella sí. Y me dice, tardaste 30 segundos, vamos a decir 1 minuto. Y dijiste, mira, madrina, yo no puedo, toma las 25 pesetas porque necesito, pues así. Pues ¿Y así eso lo sigo conservas? siendo. Sí, por desgracia sí, Francino. ¿Y tú, Casal? Fíjate, yo creo por que desgracia, no, mujer. mi madre siempre me puede llevar la contraria, pero yo no era muy preguntón, yo era muy de silencios. Entonces, cuando la cosa se ponía fea en casa, tendía a abstraerme y a guardar silencio, y eso crispaba mucho más a mis padres. Entonces, según me estaba cayendo una bronca o me estaban montando un pollo de cuidado porque había hecho algo mal, yo siempre guardaba silencio, me concentraba, miraba a un punto fijo y mantenía silencio durante minutos. Y eso les crispaba muchísimo, a mi madre le sacaba de los nervios. Incluso más que las preguntas, ¿no? Es que yo creo que el silencio es muy importante. Las preguntas Sí. son clave, y sobre todo en nuestra profesión no te cuento. Pero guardar silencio y saber callar en un momento determinado a mí también me parece muy importante. Sí, no, para trabajar en la radio, guardar silencio es fundamental. Si no... Pero no, a mí la infancia me remite al fútbol, absolutamente, y sigo siendo un niño porque me cabreo mucho cuando pierde el Barça, lo siento por los del Madrid. Pero cuando fue, por ejemplo, la eliminatoria esta con el Inter, yo estaba haciendo el programa y iban perdiendo cuando entro en plató. 1-2, 2-2, 2-3 se pone, y en el minuto 90 y pico le empatan y va a la prórroga, y lo pasé mal. Tuve que tomarme una doble ración de dormidinas esa noche, igual que mi hijo pequeño, o sea que yo lo llevo muy mal. Fui a Montjuic a ver el clásico, me puse la camiseta del Barça. Ganamos 4-3 en un partidazo, la Liga se sentenció allí. ¿Y sabes qué me mandaron el otro día por inteligencia artificial? Verás. La misma foto, yo en Montjuic con la camiseta del Barça, pero me pusieron la camiseta del Madrid. Y entonces así se me la mandaron, y por eso sé que la inteligencia artificial también te Bueno, puede tú sabes que José Carlos Ruiz han puesto en marcha un curso de filosofía, que me has enviado la imagen antes. Bueno, empezamos, yo no, la Universidad de ¿De Córdoba. Córdoba? La Bueno. Universidad de Córdoba empieza ahora un grado nuevo, y la publicidad que El han reclamo hecho es un grado nuevo porque fusiona matemáticas con filosofía. Es ¿Y decir, eso cómo es? es el primer grado de España en 4 años que tiene la mitad de las asignaturas de filosofía y las mitad de matemáticas. Y se llama grado de matemáticas y filosofía. Y entonces la publicidad han contratado una agencia, y la publicidad, si la miráis en redes, es una camiseta con la mitad del Barcelona y la mitad del Real Madrid fusionada, diciendo, hemos unido lo que nadie ha sido capaz de unir, las matemáticas con la filosofía. Es muy buena campaña, y de hecho acabamos de ponerla en marcha hoy. Hoy se ha puesto en marcha la campaña del grado nuevo. Se me ocurren otros ejemplos que no citaré. No enredemos. Oye, tienes 15 segundos para citar el título de un libro para recomendar, Pues con mira, esto de la filosofía de los niños. Hemos hablado de Jordi Nomen. Tiene un libro de El niño filósofo, donde habla del método de filosofía para niños de Lippmann, que fue un libro que funcionó muy bien. Y luego Wonder Ponder son unos libros de niños para estudiar filosofía o para aprender filosofía a través de tarjetas gráficas. Muy bien. Que funcionan también muy bien. José Carlos Ruiz, te espero el próximo viernes desde Córdoba, la zona franca de Barcelona, para abrir la ventana juntos. Pues ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.